Shalom, amados príncipes y princesas de Elohim, con ustedes Elsa Rivera desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. En la descripción del video encontrarás los enlaces de nuestro canal en Telegram y el enlace de Facebook. De igual manera te invito a que te suscribas a nuestro canal alternativo en esta plataforma de YouTube llamado Naciones Unidas en Yahshua. Hoy quiero compartir contigo un tema titulado El exconvicto, para lo cual te pido que por favor vayamos al libro de Éxodo en el capítulo 34. Leo con reverencia en el nombre de Yahshua. El título es El pacto renovado. Y Yahweh dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Yahweh, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Yahweh descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Amén. Voy a volver a leer Éxodo 34, versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, que perdona el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que además visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dice en otra parte de la escritura, de los que le aborrecen. Amén. Y en esta mañana no quiero hablarte de las tablas de la ley, de la Torá, y tampoco quiero hablarte del pacto renovado. Hoy en este día quiero hablarte de una historia de la vida real que se suscitó aquí en mi nación, en un cierto estado de la República Mexicana, hace apenas escasos un par de años. Y es que un cierto día se comunicó conmigo una madre muy afligida y angustiada por Messenger. Y quiero aclarar, dicho sea de paso, que nuestras ministraciones ya no están siendo por Messenger. Ahora es vía telefónica, te puedes comunicar al teléfono que dejaremos aquí en la descripción del video para agendar una cita para ministración. Así que en aquella ocasión, mientras ministrábamos por Messenger, una cierta dama, totalmente afligida, se comunicó conmigo. Y aunque no me había dicho su edad, ni mucho menos, yo podía ver del otro lado de la línea en el espíritu que era una persona que ya pasaba de sus 4 décadas. Y la mujer, sumamente angustiada y llorando, empezó a narrarme del otro lado de la línea una historia casi que podría decirte inverosímil. Y entre su llanto, que en ocasiones no podía controlar, y otras veces sollozando, me empezó a narrar la triste historia de uno de sus hijos. Y es que años atrás, en uno de los estados de la República Mexicana, había ocurrido un accidente vial. Y en dicho accidente vial había perecido una persona, había fallecido una persona. De manera repentina, ahí en la vía pública, una persona falleció en el tal accidente. Y la señora del otro lado de la línea me comentó que casualmente en aquella ocasión, cuando se suscitó el accidente vial,
Su hijo menor iba transitando casualmente por esa misma vía donde había ocurrido el accidente y donde una persona totalmente ajena a ellos había perdido la vida. Y como suele suceder en la mayoría de los casos cuando sucede un accidente, muchos corremos a ver qué aconteció, a ver si en ese caso en particular hubo algún herido a quien nosotros pudiésemos auxiliar. Y mientras el hijo menor de la señora se acercó ahí al tumulto en cuestión, donde recién acababa de suceder el accidente, de inmediato al llegar la policía y la autoridad, a una de las personas que se encontraba ahí en el tumulto se le ocurrió apuntar y señalar al hijo menor de la señora, acusándolo de que él había sido el causante de dicho accidente, en donde recién, segundos atrás, había fallecido una persona. Y a partir de ese mismo instante, la policía tomó al joven y se lo llevó preso. Sin mayor preámbulo y sin investigación alguna, el joven de inmediato fue a parar a la comisaría. Y solo por el hecho de que alguien en el medio del accidente, en el medio del tumulto, se atrevió a señalar al hijo menor de la señora como culpable en el lugar de los hechos, las autoridades del Ministerio Público, sin hacer investigación alguna, dieron por hecho que el joven, el hijo menor de la señora que estaba llamando al ministerio, había sido el culpable de que una cierta persona perdiera la vida en la vía pública en aquel atroz accidente. Y para ese entonces, cuando la señora tuvo a bien llamar aquí al ministerio para solicitar oración de intercesión, ya había pasado más de una década y media. Y tanto la madre del joven como el padre, los padres del acusado, habían agotado prácticamente todos los recursos económicos habidos y por haber para tratar de sacar de la prisión a su hijo menor. Evidentemente se escuchaba a la señora totalmente desgastada, tanto física como económicamente. Ella mencionó que los recursos ya los tenían sumamente limitados porque a través de los años habían estado pagando a uno y a otro abogado para tratar de sacar de la prisión a su hijo y hasta aquel momento sin éxito. Dado que en todas las ocasiones mencionó que algunos abogados les habían estafado, simplemente habían tomado el dinero y nunca se hicieron cargo del caso, otros abogados intentaron de manera leal y honesta tratar de sacar al joven que estaba siendo acusado de homicidio en primer grado, sin tener éxito alguno hasta ese momento. La madre del joven del otro lado de la línea verdaderamente se escuchaba sumamente angustiada y entre llanto y sollozo me explicaba de manera minuciosa la historia de su hijo menor. Y como suele decir la mayoría de las madres, o quizá todas las madres que yo he escuchado hasta el momento, porque hasta el momento no he escuchado una madre que no elogie a sus hijos. Para todas las madres, mayormente sus hijos son la octava maravilla del mundo. O dicho de otra manera, no hay madre que tenga un mal hijo. Ante los ojos de cualquier madre alrededor del mundo, sus hijos son non plus ultra. O al menos hasta el momento no me ha tocado ministrar a alguna madre que diga lo contrario acerca de sus hijos. Porque nuestro Abacadosh le ha dado ese privilegio a las madres de ver a cada uno de sus hijos a través de una lupa o de un cristal lleno e intensificado de amor. Y esa madre que se encontraba del otro lado de la línea, pues no podía ser la excepción. Y desde que empezó la llamada telefónica hasta que culminó, no paró de elogiar a todos sus hijos, pero mayormente al menor que se encontraba preso.
Así que en un momento de la conversación yo le dije, amada, no es necesario que esté tratando de convencerme de que su hijo no fue el culpable de la muerte de la persona aquella en la vía pública. Y tampoco es necesario de que lo esté elogiando tanto, porque el Ruach HaKodesh me está dando testimonio de que efectivamente usted está hablando con la verdad. Sé perfectamente que su hijo no fue el culpable de que esa persona perdiese la vida en aquella ocasión en la vía pública. Y también sé a través del Ruach HaKodesh que su hijo no es culpable y también sé que él no fue quien provocó el accidente y también sé que está preso injustamente y que la persona que lo acusó cometió un error al acusarlo. No es que lo hizo de manera deliberada, simplemente pensó, creyó, supuso que él era la persona que había sido el culpable de aquel accidente. Pero tampoco lo hizo con dolo, simplemente se imaginó o creyó, o más bien dicho, confundió a su hijo menor con la persona que verdaderamente había sido el que provocó tal accidente en la vía pública. Y por tal motivo, como lo confundió, lo acusó delante de la autoridad. Así que no se preocupe, amada, porque yo sé que su hijo no es culpable. Y una vez que oramos en aquella primera sesión por Messenger, recuerdo perfectamente que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh de Elohim, se hizo presente en aquella ocasión y él dijo claramente que él mismo le iba a entregar a su hijo, que el mismo Elohim de gloria iba a sacar de la prisión a su hijo. Yo te lo voy a entregar, yo mismo voy a sacar a tu hijo de la prisión. Esas fueron las palabras textuales que entregó el precioso Ruach HaKodesh en aquella ocasión, en aquella primera administración vía Messenger. Y así siguieron las administraciones y recuerdo que en la segunda ocasión la madre angustiada habían apelado por otro medio legal y habían fracasado de nueva cuenta, como en todas las demás ocasiones habían fracasado por la vía legal. Yo le volví a recordar las palabras textuales que nos había entregado el precioso Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en aquella primera administración, y le dije que estuviesen quietos esperando en Elohim. Y como la madre angustiada quería saber la razón del por qué su hijo se encontraba preso, nuestro Adonai en una segunda o tercera sesión dio una instrucción de que ella entrase en un ayuno de 3 días, un ayuno seco, es decir, sin probar alimento ni bebida. Y la madre presurosa se dispuso a llevar a cabo el ayuno de 3 días seco. Y recuerdo que al segundo día la madre me llamó vía telefónica por Messenger y me dijo, amada, ya me reveló el Señor la razón del por qué mi hijo menor se encuentra preso. Amén, le respondí, gloria a su nombre. Y quiero, amado príncipe y princesa de Yahweh, que prestes atención a esta historia. La señora con mucha pena me dijo lo siguiente, me apena, amada, lo que le voy a contar, pero esto fue lo que el Señor me reveló a través de un sueño. Y vi en el sueño a mi padre, es decir, vi a mi progenitor en el sueño. La cámara estaba muy de cerca. Yo podía ver a mi padre prácticamente de la cintura para arriba. Veía su cintura, sus hombros y su cara. Se veía una sonrisa en el rostro de mi padre. Y también a un lado estaba mi abuelo paterno, es decir, el papá de mi papá. Ahí se encontraban en la primera imagen que vi en dicho sueño. Ambos sonreían y se miraban el uno al otro con una mirada de complicidad. Luego, como usted a veces narra en sus videos, la cámara o la imagen se fue alejando de mi padre y de mi abuelo
y empecé a ver la figura de ellos completamente, desde los pies a la cabeza. Y ahí en esa imagen había una pequeña niña que estaba llorando, dándole la espalda a ambos mientras ellos sonreían. Y vi a la nena en una pequeña truza y en la parte de atrás estaba manchada de sangre y la niña lloraba desconsoladamente. Quiero pensar que la niña ahí en mi sueño tendría alrededor de 2 añitos, quizá un poco más, pero a 2 añitos es el cálculo que yo le pongo a esa niña. Una niña quien no le pude ver el rostro porque se encontraba dándole la espalda a mi padre y a mi abuelo, quien hacía unos segundos atrás habían violado a la criatura en un acto contra naturaleza, de modo que la trucita de la nena se encontraba en la parte de atrás manchada de sangre. ¡Guau! ¡Qué pena! Exclamé, le dije a la hermana, me da pena escuchar esto. Ella exclamó, a mí me da más pena saber que mi padre no era el padre que yo imaginé y mi abuelo tampoco. Al ver ese sueño, ambos cayeron de mi gracia. Y no es que los esté juzgando, pero nunca pensé a lo largo de mi vida que mi padre y mi abuelo se hayan atrevido a violar una criaturita de 2 años tan indefensa. ¡Guau! Exclamé. Definitivamente es como dice la escritura, le dije a la amada sierva vía Messenger. Ahora comprendo todo, amada, le respondí a la señora. Y es como dice la escritura, que la maldición nunca viene sin causa. Y me confirma de nueva cuenta el Señor que efectivamente su hijo no cometió el delito, sino que Yahweh es un Elohim que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, dice su palabra. Y como aquí hay un derecho legal que tiene el enemigo de nuestras almas, que tiene Hasatán, el diablo, porque se infringió la Torá de Yahweh, se infringió la ley de Elohim, porque tanto su papá como su abuelito traspasaron la ley de Yahweh y violaron a esa pequeña criaturita de 2 años. Y pensaron que al esconder su delito nadie se iba a enterar y ahí iba a quedar todo a escondidas. Y seguramente su abuelo ya ha de haber fallecido y quizás su padre también. A lo que la señora respondió que efectivamente ambos ya habían muerto. Pero como le dije a la señora en aquella ocasión, lamentablemente los pecados que cometemos no caducan al momento de que fallezcamos, no caducan cuando la persona muere, sea el padre, sea la madre, sea el abuelo, el bisabuelo, sino que la única manera de que esos pecados sean redimidos, sean perdonados, es a través de la confesión de los mismos delante de nuestro Padre Celestial. Tenemos que confesar los pecados cometidos, sea que los hayamos cometido nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, porque claramente dice la Escritura que Yahweh nuestro Elohim visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Así que, amada, esta situación que aconteció a su hijo fue debido a que tanto el padre suyo como el abuelo suyo cometieron un delito e infringieron la Torá de Yahweh y nunca pidieron perdón y nunca se arrepintieron, sino que por el contrario escondieron su pecado y se fueron con el tal pecado a la tumba. Pero el enemigo de nuestras almas tiene el derecho legal para seguir cobrando esa factura de ese pecado cometido hasta la tercera y cuarta generación. En este caso, si contamos las generaciones de su abuelo, su padre, usted y su hijo sería la cuarta generación y el abuelo suyo la primera generación de un pecado cometido que escondieron y jamás le confesaron al Eterno.
Y hoy el Eterno, a través de este sueño y a través de esta arma que tenemos, que es el ayuno, le ha mostrado en este sueño la situación y la raíz del por qué su hijo fue a parar preso. Porque el bisabuelo del chico violó a una nena de 2 años y Yahweh visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Así que, amada, yo la invito a confesar delante del Eterno en este 3er día de ayuno que a usted le corresponde llevar a cabo para cumplir con la instrucción que Yahweh le ha dado de 3 días de ayuno seco y confesarle al Adón, confesarle a nuestro Abacadosh el pecado que cometieron por la línea de la casa de su padre y de su abuelo, para de esta manera recibir el perdón y la redención de los pecados y a su vez quitarle todo derecho legal al enemigo de nuestras almas, al diablo, a Lucifer, a Hasatán, a causa del pecado cometido en este caso por el padre suyo y por el abuelo de usted. Así que la amada sierva realizó la oración, le pidió perdón a nuestro Abacadosh por los pecados que cometió el padre de ella y el abuelo. El Señor perdonó sus pecados, se cerró la puerta, se quitó el derecho legal al acusador de nuestras almas, al diablo, y para honra y gloria del santo nombre de nuestro Adonai, pasados unos meses, me llamó de nueva cuenta la señora y me dijo: amada, ¿qué cree? Pero en esta ocasión ella se encontraba llorando, pero de alegría. Mi hijo acaba de llegar a casa, nos acaba de sorprender a mi marido y a mí, estando ambos en la sala. Llegó por detrás, nos tapó los ojos y preguntó con su voz dulce: ¿saben quién soy? Yo creí, amada, que estaba soñando. Era mi hijo menor. Llegó de sorpresa a casa. Yo salté del sofá, al igual que mi marido. No podía creer que estaba escuchando la voz, la dulce voz de mi hijo menor. Pude sentir el calor en sus manos mientras cubría mis ojos. ¡Oh, qué sorpresa, hijo! Lo abracé una y otra vez. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que estás aquí? Dime que no estoy soñando, le decía la amada madre a su hijo menor. No, mamá, realmente el Señor hizo un milagro, hizo así como te dijo a través de la sierva, que Él mismo me iba a sacar de la prisión. Sencillamente esta mañana me notificaron en la celda que preparara mis cosas, que me alistara porque ya era libre y que al mediodía me iban a sacar de la prisión. Yo también, mamá, creí que estaba bromeando el celador, ni yo mismo lo podía creer, pero me acordé de esas palabras que Yahweh me dio a través de su sierva, que Él mismo me iba a sacar de la prisión, y sin presentar ningún documento legal, y sin presentar ninguna querella, y sin siquiera apelar porque ya no teníamos dinero ni recursos económicos para contratar otro abogado. Fue el propio Elohim quien me sacó de la prisión, mamá, le comentó el chico entre sollozos y lágrimas. Así que, amada hermana, lo primero que quise hacer fue compartir con usted que gracias a Elohim, Él cumplió su promesa y nos regresó a nuestro hijo a casa, porque ya verdaderamente no teníamos más recursos para tratar de sacar a nuestro hijo de la prisión. Y Él ha sido fiel y ha cumplido la palabra. Y ahora mi hijo ya no es un presidiario más. Ahora mi hijo es un exconvicto para gloria y honra del Señor. Así que, amados príncipes y princesas de Yahweh que me escuchan, hoy les invito a cerrar esas puertas mediante la confesión de los pecados que hayamos llevado a cabo nosotros durante nuestra vida o de los pecados que hayan cometido nuestros padres, nuestros abuelos
y nuestros bisabuelos, porque claramente dice la Escritura en Éxodo 34:7 que Yahweh guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que además visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Vayamos delante del Eterno, confesemos nuestros pecados y los pecados de la casa de nuestro Padre y de nuestra Madre, cerremos esas puertas espirituales de maldad. Pidamos perdón con un corazón contrito y humillado y quitémosle todo el derecho legal al enemigo y al acusador de nuestras almas para que nos esté acusando delante de Elohim. Porque te reitero que el pecado no caduca a través de los años. El pecado es perdonado y redimido a través de la confesión delante de nuestro Abba Kadosh. Porque claramente dice en el libro de Isaías, pecado, confesión y redención. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. Shabbat Shalom.